Hola, ¿cómo están ustedes? En un capítulo más de Cosas y Casos con Edgardo Lovera, y especialmente hoy día, que es 21 de mayo, el Día de los Abogados en Chile, vamos a conversar sobre un libro que anda circulando en Internet, que es Sopa de Wuhan, un libro que trata de algunos pensadores que han escrito algunos capítulos para poder reflexionar sobre qué pasa con la pandemia, el COVID-19 y lo que vendrá a futuro. Nos acompaña el abogado y profesor de filosofía José Luis Vargas Ovalle, quien nos va a comentar respecto a este libro. Hola José Luis, ¿cómo estás tú? Hola Edgardo, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien, José Luis, un poco intrigado porque ha circulado por internet a través de un formato ebook este famoso libro Sopa de Wuhan, que para que los amigos que nos escuchan sepan, se trata de un libro creado por Aislamiento Social Preventivo Obligatorio ASPO, que es una iniciativa editorial de Pablo Amadeo, profesor de Comunicación Social en la Universidad de La Plata, que reunió a 15 pensadores que publicaron recientemente sobre la pandemia de coronavirus y lo que se viene y que vendrá. Entonces, queríamos hablar contigo, que te dedicas al tema del lenguaje, comunicaciones, internet, la realidad virtual, para conocer tu opinión respecto a este libro y que nos comentes de qué se trata para los que no tenemos el bagaje en los términos de los filósofos que aparecen ahí, los pensadores. Así que si nos puedes contar, José Luis, de qué se trata este libro. Bueno, este libro en realidad es una recopilación de breves ensayos o artículos de pensadores. Tiene la particularidad, diría yo, que es como el primer intento reflexivo sobre el problema del coronavirus y de la pandemia. Em, es una recopilación de pensadores que tienen distintas tendencias. Unas, podríamos decir, con un corte eh, optimista y otras con un corte pesimista. Algunas posiciones diría yo que están aprovechando justamente el tema biológico de la contaminación por un virus. Podríamos decir que hay algunos que tienen alguna contaminación ideológica, vale decir, no es filosofía en un 100%. Yo creo que hay sesgo ideológico, hay contaminación ideológica en algunos planteamientos. Eh, por lo tanto, la objetividad plena de estos pensadores no está presente. Eh, Bueno, José Luis, los amigos están viendo ahora en la pantalla compartida junto a nosotros el famoso libro Sopa de Wuhan. Dice Pensamiento contemporáneo en tiempos de claro, pandemia. ¿Nos puedes contar de algunos de los sí. autores que aparecen ahí? Es un número importante, Mira, ya, justamente ya lo aquí ubico. veo en el listado de los autores, en la nómina de los autores, a uno que particularmente me motiva a comentarlo y criticarlo, que es el artículo o el ensayo breve de Zizek. Mira, este pensador eh, me merece ciertas críticas en varios sentidos. En primer lugar, creo que merece una crítica su pretensión profética. Sus intentos proféticos sobre la pandemia creo que merece ser criticado. Luego lo desarrollo un poco, puedo desarrollar un poco esa idea. En segundo lugar, me parece que peca de cierto optimismo ingenuo, Sisek. En tercer lugar, creo que manifiesta en este breve ensayito una especie de animismo inverso del Estado. También voy a explicar esa idea. Y en cuarto lugar, yo creo que hace un planteamiento de Internet como una suerte de espacio inmune en el que estaríamos a salvo de la contaminación viral. Creo que esos cuatro aspectos merecen algunos comentarios que podría ir desarrollando en el futuro de esta conversación. Sabes que me interesa tu opinión porque realmente hemos escuchado más de comentarios de Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen surcoreano que se reside en Alemania y que ha tenido quizás más propaganda, por lo que él comenta, referido a las opiniones que uno escucha de Slavoj Zizek. Tenemos en la pantalla un resumen de las opiniones que sacamos de una página que se llama Filosofía en Minutos, donde Slavoj dice que el coronavirus podrá expandir el virus de una sociedad alternativa en cooperación y solidaridad global. Y Byung-Chul Han dice el coronavirus nos aísla y nos individualiza, la solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no en solidaridad, el capitalismo regresará con más fuerza aún.
y me hace recordar a nuestro profesor común, que es el profesor Caballero de la Universidad del País Vasco, ¿cierto? Donde en su análisis completo que hace de la mundialización toca aspectos como estos. Cuéntanos y desarrollanos la idea de lo que tú leíste de Slavoj Bueno, Zizek. voy a tratar de ser lo más ordenado posible, evidentemente. Hacía una mención a una primera crítica en relación a, a sus pretensiones proféticas. Es decir, sé que justamente tú hacías algo en tu comentario final respecto de esta suerte de que el coronavirus, la pandemia mundial, representaría el fin del capitalismo y una suerte de regreso o una reedición del comunismo en el mundo, en una reedición corregida, perfeccionada, lo cual me parece una equivocación profunda de parte de CISEC, porque resulta una cosa que lo encuentro excesivo, hiperbólico. El comunismo en el mundo en realidad es un experimento político-económico en el mundo que fracasó. Por lo tanto, podríamos decir que es, un, es una ideología fenecida. Y por lo tanto, plantear la posibilidad de un neocomunismo post pandemia me parece un exceso. Me parece un exceso de todo punto de vista, por varias razones, que al desarrollar las siguientes críticas que mencioné, yo creo que van a ir apareciendo algunos elementos que apoyan mi planteamiento, vale decir, una reedición del comunismo, un neocomunismo en el mundo por efecto de la pandemia, me parece, vuelvo a reiterarlo, un exceso, no tiene sustento, y de hecho él no da muchos elementos tampoco en su ensayo, es una profecía antojadiza que nace, no sé si del sesgo ideológico de CISEC, no podría decirlo de esa manera, o nace quizá del entusiasmo emocional. Eh, Ocurre que es muy prematuro, a mi juicio, también hacer una profecía de esa magnitud en este momento, considerando que eh, la pandemia está en proceso, nosotros estamos en el ojo del huracán en este momento, estamos en el problema, somos parte del problema, por lo tanto, hacer profecías y futurismo respecto de lo que va a suceder en el aspecto sociopolítico futuro en el mundo, me parece que no están los elementos. Yo creo que hay que esperar que esto sea superado, que transcurra el tiempo y adquiramos y podamos adquirir la perspectiva del tiempo, la distancia necesaria para poder ver el fenómeno de la pandemia como un objeto de estudio y podamos plantearnos ante este objeto de estudio con una objetividad realmente filosófica. Me parece que CISEC es muy apresurado en hacer este planteamiento, por lo menos, eh, y creo que se equivoca en plantear una aseveración como la que acabo de criticar. ¿Sabes, José Luis? Les recuerdo a los amigos que estamos con José Luis Vargas Ovalle, él es abogado, profesor de filosofía, y nos está hablando del libro Sopa de Wuhan y principalmente de los dos pensadores que han llevado la polémica de este libro, que es Zizek y Byung-Chun Kim, si no me equivoco, lo debo haber pronunciado mal, lo voy a corregir, Byung-Chun y Zizek. Bueno, José Luis, recordemos que la pandemia ha llegado a Latinoamérica en el mes de marzo aproximadamente, que ya nosotros estamos en algunos países enfrentando el ¿Sí? inicio del pic debido al invierno, que el hemisferio norte, principalmente en Europa, porque Estados Unidos tiene su problema aparte, está iniciando las temporadas de primavera y verano y por lo tanto ya han liberalizado un poco las medidas que Byung-Chul menciona bastante cómo administró el continente asiático, la pandemia y cómo lo hizo la Comunidad Europea. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a la opinión de Byung-Chul con respecto a su artículo en este libro de Sopa de Wuhan? Bueno, en primer lugar, si tengo que hacer la comparación con CISEC, porque justamente representa la posición, digamos, por decirlo así, contraria a CISEC, y de hecho hace una crítica también a esa profecía que él también estima como equivocada, el fin de la China desde el punto de vista capitalista. Eh, y en segundo lugar, me parece la posición de este pensador oriental, eh, se fue la imagen, No ¿estamos? estamos bien, no te preocupes, continúa, yo lo ¿Sí? soluciono. Ya,
Como decía este pensador, incluso me parece más realista, más cercano a la objetividad que Zizek. En efecto sabemos que China tiene su Internet, su sistema informático aparte del sistema occidental, del sistema norteamericano. Eh, y, y claramente hay ventajas en ese sentido, por lo tanto a mí no me extraña, no me extraña las ventajas comparativas que tiene China en el aspecto eh, cibernético informático. Em, por otra parte, tampoco me extraña el nivel de control y el manejo de datos que tienen los chinos. Y evidentemente ellos sacaron una ventaja indudable respecto de Occidente para el control de la pandemia. Y los números creo que así lo indican, porque considerando la población de China, evidentemente el manejo, la cantidad de contagio que hubo es infinitamente más bajo que el que manifiestan las naciones occidentales, particularmente las más desarrolladas del mundo, en este caso del mundo europeo, de la Unión Europea. Bueno, José Luis, lo que yo alcancé a leer, y debo decir que leí más el artículo de Byung-Chun, era respecto a que se estaba produciendo en los estados que eran orientales un sentido de desarrollo de la solidaridad más fuerte, pero también el control estatal era muy importante y que había dejado a la Correcto. vista el individualismo de Occidente y que en cierta medida él criticaba un poquito el concepto de solidaridad que se estaba construyendo y tenía temor de que China, junto con exportar posiblemente el virus, también iba a exportar el control estatal a través de este gran hermano que nosotros siempre citamos en función de las nuevas tecnologías que tienen ellos para controlar, por ejemplo, la oposición dentro del gobierno chino. ¿Qué nos puedes comentar de esta crítica que hace Byung-Chun de el modelo europeo frente al modelo asiático en lo que se refiere al control estatal? Bueno, yo pienso que esa es una realidad que se va consolidando cada vez más. Yo creo que la, el mundo privado, la privacidad, finalmente va a terminar desapareciendo o quedar reducida a un mínimo que en este momento no me atrevo a calificar hasta qué punto llegaría a ese mínimo, pero yo creo que estaría aproximándose a la nulidad de la privacidad. Yo creo que vamos a vivir en un mundo transparente por obra de la información y de los datos masivos, o el Big Data. José Luis, Por lo tanto, perdón. disculpa, yo quiero hacer un comentario. Dos. Uno, primero, que yo tiendo a pronunciar mal el nombre de Byung-Chul Han, así que pido excusa, me cuesta un poco, Byung-Chul Han. Y lo segundo es que para la gente que no ha leído artículos tuyos, yo he tenido la posibilidad de leerlos. Recuerdo que en los años 90 tú mencionabas de que iba a existir la posibilidad, de que, en una suerte de metáfora, que la gente pudiera saber lo que pensaban las personas. Y tú Sí, en efecto, no apuntabas a la telequinesia o la telepatía, sino hacías una metáfora como si nuestro cerebro fuera transparente. Y en cierta medida, exactamente. el desarrollo del Internet, el desarrollo de las redes sociales, donde nosotros mismos publicamos y demostramos los intereses que tenemos por las compras, con las páginas que seguimos, por las personas que leemos y lo que nos va guardando la Big Data, está produciéndose lo que tú manifestabas de el pensamiento transparente y que ya no iba a existir la privacidad. Así que te sigo escuchando, estamos con José Luis Vargas, abogado y Sí, profesor de filosofía. en efecto, confirmo lo que tú dices. Esto, haciendo memoria, ocurrió hace mediados de la década del 90, cuando empleé esa metáfora del mundo habitado por individuos cabeza transparente, en la que justamente esos individuos podían verse literalmente los pensamientos unos a otros, y que no existía vía privada. En ese tiempo, Internet estaba en ciernes en el mundo, por lo tanto era impensable que pudiera, que pudiera hacerse realidad esta metáfora. Y yo creo que esa metáfora ya no es metáfora, es literalmente realidad. O sea, no es ficción, es realidad. Y podríamos decir incluso que
ha habido el tránsito entre la ficción o la ciencia ficción y la realidad. En este momento podríamos decir que vamos hacia convertir en realidad esa metáfora que tenía un sesgo netamente literario en ese momento. José Luis, y siguiendo con el libro, antes de que nos hagas un resumen, mira, Sopa de Wuhan, que estamos señalando a los amigos para los que no lo han leído, y es un libro que circula en internet en modelo ebook. Es un libro creado por Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ASPO, que es una iniciativa editorial de Pablo Amadeo, profesor de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que reunió a 15 pensadores que publicaron temas sobre interpretación y pensamiento en la época de pandemia, dentro de los que estamos analizando a Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano radicado en Alemania, y a Slovak Zizek, que si no me equivoco tiene que ser ucraniano tal vez, pero ¿hay algún latino dentro de este libro? ¿No? ¿Hay alguien que haya puesto la mirada del Sí, 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 americano? sí, hay latinos, pero, pero tengo que ser sincero, la verdad de las cosas que los encuentro muy confusos, manejan datos, por cierto, no estoy desconociendo esa parte, no puedo decir que desconozcan el tema, pero en sus planteamientos son muy erráticos, de pronto confusos, un poco oscuros, entonces la lectura dificulta, digamos, extraer cosas realmente nítidas, claras que uno pudiera comentar. Lo cual no me extraña porque, vuelvo a reiterar, estamos en una etapa en realidad de confusión y esa confusión eh, se transmite a lo teórico y a la reflexión. Por lo tanto, no podemos pedir tampoco a los teóricos una absoluta claridad y nitidez respecto a sus planteamientos. Por lo tanto, los latinoamericanos en este sentido somos eco de los pensadores del primer mundo, de los pensadores europeos. Y en ese sentido, como somos meros repetidores de pensadores consagrados del primer mundo, en realidad yo creo que la crítica hay que centrarla en aquellos que representan el núcleo teórico principalmente planteado en este caso, por filósofos en este caso, europeos. Claro, y de hecho, como los amigos deben haber visto en las redes, la discusión principal se está dando entre Slavoj Zizek y Byung-Chul Han. Entonces, José Luis, para ir concluyendo, Exactamente. le vamos a mostrar nuevamente a los amigos que están siguiéndonos por internet y a los que nos escuchan en nuestros podcasts, que no nos pueden ver, pero sí pueden mencionar, estamos revisando el libro Sopa de Wuhan, Pensamiento Contemporáneo en Tiempo de Pandemias, que es una iniciativa del programa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio ASPO, que es creado por la editorial de Pablo Amadeo, profesor de Comunicaciones Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, y que reúne 15 pensadores, filósofos principalmente, que están analizando este tema y viendo la gran controversia que se ha producido a nivel intelectual respecto al pensamiento que esboza Slavoj Zizek contra Byung-Chul Han. O sea, para nosotros dos, José Luis, que nos gusta el boxeo, esto es como Sugar Ray Leonard con mano de piedra Durán, una cosa así. Bueno, tal vez Mohamed Ali y Fraser, ¿no es cierto? Y en Algo realidad, así, Edgardo. ¿cierto? Y de hecho se contestan ellos, si uno lee Exacto. Algo así, Edgardo. Entonces, te pediría para ir concluyendo y recordándoles que estamos en Cosas y Casos. Este es un programa creado, dirigido y conducido por Edgardo Lovera, quien les habla, y hoy día contamos con el profesor de filosofía y abogado José Luis Vargas Ovalle, experto en temas de Internet y comunicación. Él es máster en Derecho, Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Sociedad Democrática, a la Universidad del País Vasco, y docente universitario, quien nos va y nos está comentando este libro de Sopa Wuhan. José Luis, un resumen para ir cerrando y que nos cuentes si es recomendable o no leer este libro sobre pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemia. Bueno, para concluir, y tratando de que no me queden cosas en el tintero, por lo menos de lo que anuncié al iniciar esta conversación, voy a hacer una especie de resumen crítico. Y este resumen crítico podría plantearlo en los siguientes aspectos. Volviendo a los planteamientos de Zizek, Zizek plantea una especie de animismo, un animismo del capitalismo,
en que hace él una crítica a su vez, en el sentido de que se le asigna las características de persona al capitalismo. Y, y yo no lo encuentro descabellado darle características o personificar el capitalismo, dándole características de persona o dándole características de animismo. Eh, por el contrario, yo diría que pecan aquellos que em, plantean un animismo del Estado, vale decir, darle características eh, de entidad viva y características de persona al Estado. En consecuencia, que es una cuestión inerte, un constructo mental de las personas, es una institución, es algo frío, y, y bien sabemos que hay sectores de la política, de la ideología en el mundo que literalmente, literalmente endiosan al Estado y se olvidan que tras del Estado hay gente que lo maneja, pero en sí mismo el Estado no es algo vivo. Por lo tanto, yo creo que se equivoca Zizek en la crítica al animismo del capitalismo, en consecuencia que lo equivocado sería, en mi concepto, el animismo del Estado. No sé si se entiende la idea. Eso por una parte. Y lo segundo, y con esto voy terminando, si me lo permite el tiempo, es que también se equivoca Zizek cuando plantea que Internet es un espacio inmune, vale decir, donde nosotros estaríamos a salvo de la contaminación. Y quiero recordar solamente que Internet, la red mundial, es el mayor mercado que se haya creado por el hombre. Por lo tanto, por lo tanto, pese a las bondades, las ventajas utilitarias, eh, etcétera, que pueda significar, en este caso, Internet, no por ello está exento del contagio, toda vez que podemos ver que incluso en este momento el, eh, la red experimentó una suerte de contagio del coronavirus. ¿En qué sentido? En que hubo una especie de saturación, explosión en cuanto a su uso. Los usuarios se multiplicaron por millones en el mundo y así tenemos, por ejemplo, que el sistema de pronto se caía, estaba más lento y eso obedece a una suerte de enfermedad, entre comillas, causada por el virus. Por otra parte, también se saturó de información chatarra, de datos chatarra, inútiles. Sabemos obviamente que el Big Data podrá hacer uso de esa información que en principio es inútil, pero evidentemente esa utilización de esa información que en principio es información chatarra, eh, podrá ser utilizada, pero en función de económicos y de negocios. No hay otra explicación de cómo poder utilizar o de manipulación de las masas, etcétera. Pero lo cierto es que el sistema también, eh, el sistema ciber, el mundo ciber también experimentó una suerte de contagio. Por lo tanto, vuelvo a insistir, yo creo que tampoco estamos plenamente a salvo del contagio viral en el mundo ciber, eh, pese a que lo haya señalado tan categóricamente CISEC. O sea, entiendo, José Luis, que en el mundo de las apuestas virtuales, tú estarías frente a esta pelea de pesos pesados, dando tus fichas más por Byung-Chul Han y su realismo, que Slavoj Zizek y su optimismo frente a una postura política que concretaría el resurgimiento de lo que tú denominabas el neocomunismo. Eh, bueno, Exactamente, yo claramente estoy más del lado del pensador oriental que de CISEC, pero con mis reservas porque yo creo que este optimismo por la tecnología eh, es bueno hasta cierto punto, porque ese optimismo lo hemos tenido a través de la historia. Y, y resulta que la experiencia histórica nos ha demostrado que finalmente, eh, como seres humanos, volvemos a tener siempre las mismas limitaciones, que ninguna ciencia ni ninguna técnica
logra finalmente superar del todo y absolutamente. Bueno, José Luis Vargas, yo te quiero dar las gracias, contarles a los amigos que estamos en Cosas y Casos con Edgardo Lovera y nos acompaña el abogado y profesor de filosofía José Luis Vargas Juvalle. Él es máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco y nos comenta con respecto a este pequeño libro de 188 páginas que circula en forma gratuita en formato PDF, que es una iniciativa de aislamiento social preventivo obligatorio de la editorial de Pablo Amadeo, profesor de comunicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, que reunió a 15 pensadores para reflexionar sobre la pandemia del coronavirus. Nos falta mucho todavía para poder ver qué sucede con esto. Se tienen que liberar los verdaderos datos para que primero sepamos objetivamente cuál fue el origen, cómo actuó el Estado, y estamos ante una encrucijada para los hombres de derecho, nosotros somos abogados también, frente a cuál va a ser la función de los derechos y qué va a pasar con los derechos humanos. Entonces, tu última reflexión, José Luis, algo que me interesa a mí, es qué sucede con los derechos humanos post-COVID, según tu opinión. Bueno, si me permites una mini introducción a mi respuesta. Ya, está autorizado. Yo creo que el coronavirus contaminó los cuerpos humanos, contaminó la sociedad, contaminó las relaciones humanas, contaminó al Estado, contaminó a los gobiernos, contaminó las relaciones internacionales, contaminó el mundo ciber en mi concepto. Y, obviamente, en toda esta pasada, contaminó también a los derechos, y entre ellos, obviamente, a los derechos humanos. Yo creo que el capítulo de los derechos humanos va a tener que ser revisado por los teóricos. Yo creo que es uno de los capítulos del derecho que va a tener que ser profundamente analizado a la luz de las nuevas circunstancias históricas, políticas, económicas, etcétera, causadas fundamentalmente por la pandemia del coronavirus. Pero el marco teórico o la dogmática de los derechos humanos creo que se estaría quedando corta, estaría siendo insuficiente para dar respuesta a los nuevos desafíos de las relaciones humanas, tal como se vienen presentando conforme a las nuevas circunstancias que acabo de señalar. Bueno, José Luis, parafraseando a Verónica Reina, esperemos que el núcleo duro de los derechos humanos siga incólume. El sistema jurídico de protección de los derechos humanos ha soportado embates que van desde las guerras hasta la imposición por grupos económicos y dictaduras. Esperemos que este pequeño y minúsculo virus, como tú dices, que ha contaminado todo, logre tener a su penicilina dentro del sistema jurídico de protección de los derechos humanos, y para eso estamos llamados los abogadas y los abogados a poder combatir la infección de libertades y garantías jurídicas que estamos sufriendo. Quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado. Este es Cosas y Casos, un programa que desarrolla, crea y entrevista a quien les habla, Edgardo Lovera, y contamos hoy día con José Luis Vargas Ovalle, abogado, profesor de filosofía, máster en Derecho del País Vasco. Gracias a ti, Edgardo, por la invitación. Muchas gracias, así que vamos a vernos en una oportunidad más, José Luis. Muchas gracias. Por nada, que esté bien.